Soy un Esta luchador nunca ha sido social dictadura, señor. que cumple una tarea, Esta es dicta blanda. la tarea que el pueblo me ha dado. Pero si es Pero que lo necesario, entiendan vamos a tener que apretar la aquellos mano, porque tenemos que que salvar quieren primero retrotraer la el historia. Han pasado ya 50 años desde el golpe de Estado, acontecimiento que quebró la democracia chilena, liderado por el general del ejército, Augusto Pinochet, quien derrocó el gobierno del presidente socialista, Salvador Allende. Este suceso estremeció a todo Chile y cambió la vida de miles de personas, ya que se vivió una dictadura militar a lo largo de 17 años. Durante este periodo fueron cometidas sistemáticas violaciones a los derechos humanos, que actualmente sigue siendo un dolor para las personas, porque quedó marcado en la memoria de todos los chilenos y chilenas. Hoy en día, este suceso sigue siendo un tema controversial, por lo que genera una gran polarización en la sociedad. Por lo que nos preguntamos, ¿Pinochet sigue dividiendo el país? Todavía hay gente que lo apoya, a pesar de todas las vulneraciones a los derechos humanos. ¿Realmente tenemos posturas tan opuestas en nuestro país? Hemos investigado sobre el tema a nivel de la sociedad chilena, donde hemos encontrado encuestas que demuestran la polarización. Una encuesta indaga en la opinión pública en la era de Pinochet, 1973-2023, consultando a 1000 chilenos de distintas generaciones. En 2023 existe un 36% de chilenos que cree que los militares tenían razón en dar el golpe de Estado, mientras que un 41% señala que nunca tiene razón. Es decir, hay apenas 5 puntos de diferencia entre una opinión y otra. Otra encuesta, CERC-Mori, revela que más del 60% considera que Pinochet pasará a la historia como un dictador. Un 36% opina que impulsó y modernizó la economía. Si bien el 36% cree que los militares tuvieron razón en dar el golpe de Estado que lideró Pinochet. Esta cifra igual es alarmante, porque un golpe de Estado es algo que no debe pasar, ya que se toma el poder una persona o militares de forma violenta. Y esto estremece a cualquier país que lo está viviendo. Por eso es preocupante que aún así en 2023 haya gente que apoye el golpe de Estado que ocurrió en el año 73 en Chile, porque desencadenó una serie de hechos que afectó al país. Para saber más sobre las opiniones y posturas, interrogaremos a más personas. Vamos a entrevistar a la señora Elba Morán, quien vivió el golpe de Estado y posterior la dictadura. ¿Qué opinas sobre el golpe de Estado? ¿Qué opino yo sobre el golpe de Estado? Que fue un hecho horrendo, terrible, donde se violaron todos los derechos de una persona. Deberían haber buscado otra forma de solucionarlo y no haber llegado a esto. ¿Qué estabas haciendo el día que ocurrió el golpe de Estado y qué acciones tomaste? Ese día, 11 de septiembre de 1973, yo estaba cursando cuarto año de enseñanza media en el colegio de San Vicente, de Santa Inés. Cuando más o menos a las 11:30 de la mañana, hay un comunicado de Pinochet de que todos los alumnos, los estudiantes deben irse rápidamente a sus hogares. Mi padre escuchó la noticia, tomó su camión y se fue a buscarnos a San Vicente.
Subieron todas las niñas que eran de Peumo al camión, luego anduvimos otro poquito, llegamos a los curas, se subieron todos los peumeros que habían y seguimos hasta llegar al colegio fiscal, que era la consolidada en ese tiempo, ahora actualmente Ignacio Carrera Pinto. El camión iba pero repleto de puros estudiantes y teníamos que irnos rápido. Llegamos a Peumo, ahí a la estación, cuando nos paran los carabineros. Y todos los estudiantes tuvieron que bajar y le dieron minutos para que se fueran a sus casas porque el toque de queda empezaba muy pronto. En ese entonces el toque de queda empezó como a las 12, después empezaba a las 4 y así sucesivamente. Así que nosotros veníamos con mucho miedo porque no sabíamos en el fondo qué era lo que estaba pasando, ni qué iba a seguir ocurriendo. Así que nos dieron minutitos y nos fuimos rápidamente cada uno a su casa. ¿Tú o alguien de tu familia pasó algún susto o experiencia con los militares en esos años? Sí, hubo un acontecimiento que me dejó marcada y no se me olvida. Mi padre tenía muchos amigos y dentro de ellos no se distinguían las clases de política ni nada, era la amistad que prevalecía. Y un día en la tarde, al mediodía fue, se encuentra mi papá con un señor, que él sí tenía una tendencia política de socialismo. Pero a él, mi padre no le importaba que él fuera socialista, si era amigo. Entonces se sentó a conversar en la plaza. Cuando de repente estaban conversando ellos entretenidamente y llegan los militares con el capitán de carabineros y los apuntan con la metralleta a los dos y los insultan y los ponen boca abajo diciéndole: ¿y ustedes qué se creen que están organizando aquí en la plaza? No quieren que los matemos, qué sé yo. Y mi papá le dijo: ¿pero por qué usted nos está apuntando? Porque es el que está a tu lado, le dijo, el que organiza todas las cosas que en Peumo del socialismo, en protesta. Pero él es mi amigo, le dijo mi papá. ¿Qué tengo que ver, amigo? Este es un comunista, qué sé yo. Te doy un minuto para que desaparezcas de aquí, le dijo mi papá. Mi papá desapareció, pero así tomó la bicicleta, se fue a la casa. Llegó con una pena enorme, por una que lo habían puesto boca abajo y le habían apuntado con la metralleta solamente por estar conversando con un señor que era socialista. Al señor lo llevaron detenido, posteriormente lo llevaron a Rancagua, a una casa de tortura, y ahí estuvieron meses. Y cuando él volvió a Peumo, el caballero era un viejito que ya no podía más con todas las torturas que le habían hecho. Y mi padre quedó muy triste en la casa y asustado, estuvo por mucho tiempo asustado de ver cómo habían actuado los militares contra él y su amigo. ¿Cómo fue la vida posterior al golpe de Estado? La vida posterior al golpe de Estado fue triste, desoladora. Había mucha pena porque estuvimos unos días sin ir al colegio por los toques de queda que existían. Para poder salir de las casas había que tener un salvoconducto. En las noches, si había alguna emergencia,
Teníamos que salir con un paño blanco, una toalla, lo que fuera, en alto así como diciendo ando en paz, porque llegaron los militares al pueblo y ellos hacían y deshacían. Si a él lo miraba mal una persona, a un militar, él le sacaba la muleta, le pegaba o lo llevaban detenido. Para ir a comprar teníamos que andar corriendo, se acabaron las actividades sociales, no había fiesta, no podían haber grupos en las calles, máximo 2 personas, porque llegaban los militares y te amenazaban y te apuntaban con la metralleta y te mandaban para la casa y tú no podías contestarle absolutamente nada. Fue muy triste ver también cómo se llevaban detenidos a las personas, a los papás de compañeras mías que se los llevaron a Rancagua, casas de torturas. Me dio mucha pena el papá de una amiga que se lo llevaron porque él era socialista y le inventaron un montón de cosas, que él era el que organizaba todas las protestas. Hasta una pieza dental le sacaron con la tortura. Le colocaban corriente, palabras textuales de él, en los testículos, en todas partes le colocaban corriente. Y él después nos contó a nosotros. Es como escalofriante todos los hechos que pasaron en esa época. Y esto ojalá Dios quiera nunca más vuelva a suceder. Pero hay muchas cosas que yo me olvido de lo que pasó. Para ir a comprar, tenías horas para ir a comprar. Y así, no te podías juntar con tus amigas, ni a salir, nada. Todo era encerrado en la casa. Y así, pucha, a mí se me olvidaron muchas cosas. ¿Qué mensaje le dejas a las futuras generaciones? Mensaje. Mira, para mí, el mejor mensaje sería que ellos siempre priorizaran el diálogo como una forma de solucionar todos los conflictos que existan. Que se informen de fuentes verídicas, no de cuentos que, no sé, pero que no lleguen a la violencia. Por lo tanto, mi mensaje es que siempre actúen dialogando, no violencia. ¿Qué opinas sobre la dictadura? El golpe militar fue algo inaceptable por todos los medios que pueden haber concretado en ese tiempo. Yo pertenezco a una familia de orientación política de derecha. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo para una persona joven puede llegar a representar un problema pertenecer a una familia de derecha? Fue una de las mayores atrocidades que ocurrió en la historia de Chile. Chile manejaba una crisis que lamentablemente el gobierno de la Unidad Popular no pudo manejar de buena forma por todo el estancamiento que hubo de parte de Estados Unidos. Existe una gran dicotomía entre la generación más joven y la generación la mayor. Es muy complejo en general porque, por ejemplo, la discusión en la mesa o ciertas situaciones, porque generalmente uno cuando es joven tiene cierta conciencia de los derechos humanos. Si es que no la segunda más grande después de la masacre del pueblo mapuche. Lamentablemente ocurrieron los actos más bélicos que se pueden haber pasado en este país, que lamentablemente que la mayoría no estamos de acuerdo, aunque hay un sector todavía de los políticos y de mucha gente que piensa que lamentablemente era la única opción o que están total de acuerdo con todo el fascismo y el autoritarismo que se vivió en esa época. En mi caso, mi familia lo aboga mucho por el lado de que Pinochet le hizo bien al país porque hizo esto. Yo digo no, porque violó derechos humanos,
y todo eso. Entonces para mí es súper compleja esa situación. Acá estamos con la señora Ingrid. Por favor, cuéntanos cómo fue su experiencia durante el golpe militar. Bueno, mi experiencia de aquel tiempo, primero que nada voy a decir, antes del golpe militar estábamos viviendo un tiempo muy malo. ¿Por qué? Porque ya no había que comprar. Se hacían tremendas filas para ir a comprar 1 kilo de azúcar o medio kilo de azúcar, 1/4 de aceite inclusive. Entonces en esa fila era tremendo porque cuando se terminaba toda la gente corría. Si se hubiese caído alguien, habrían pasado por encima de esas personas porque la gente estaba desesperada. Llegaban a otro negocio, hacían fila, a veces se ponían inclusive la gente hasta a pelear porque no iban a tocar, otros tocaban, o sea, era un caos, un caos. Por lo tanto, cuando vino el golpe militar, fue por este caos que había, y eso uno lo entiende. Ya no daba más en ese tiempo Chile. Todo cambió, no se podía salir hasta ciertas horas. Y si las personas salían, podían correr riesgo de que corrieran bala con ellos. Personalmente, mi familia, la verdad que no pasamos por nada terrible, pero no por eso no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo al resto de las personas. Porque por un pensamiento, por último, no porque fueran gente mala, guerrilleros o qué sé yo, tan solo decían, ese es comunista, listo. Ahí lo tomaban y se lo llevaban. Muchas personas, hombres de trabajo, se los llevaron. Y sin personas que iban a trabajar, nada más. Entonces, yo sé que para muchas personas fue terrible. Y para otros más terrible todavía. Sí vivió un tiempo muy rígido. Lo único bueno que puedo decir es que no había delincuencia. Todo era diferente. Por ese lado, uno dice, estábamos mejor en ese tiempo, porque ahora, por la delincuencia, ya no se puede vivir en paz, sobre todo en Santiago. Inclusive en pueblos así como este hay que tener mucho cuidado. Esa era la diferencia. Pero vivíamos restringidos, no teníamos libertad de expresar nada porque todo era controlado. Por lo tanto, esa es mi experiencia. Hay otras personas que lo pasaron muy mal, no fue la mía, pero eso es lo que puedo decir. Muchas gracias.